Tu mente no descansa. Lo sabes. No hace falta que nadie te lo diga. Lo sientes en esa tensión que está ahí cuando abres los ojos por la mañana, antes de que hayas tomado una sola decisión del día. Lo sientes en la manera en que una preocupación se va y otra llega sin que haya un momento de silencio entre las dos. Lo sientes en las noches en que el cuerpo está cansado y la mente sigue sola, dando vueltas sobre lo mismo que ya dio vueltas esta mañana y el día anterior y el anterior a ese. Sobrepensar. Esa es la trampa. Y es una trampa especialmente sofisticada porque se disfraza de responsabilidad. Parece que estás siendo cuidadoso. Parece que estás siendo prudente. Parece que estás tomándote en serio lo que importa. Pero hay un punto en que el pensamiento deja de ser útil y empieza a ser una jaula. Y cuando llegas a ese punto, más pensar no produce más claridad. Produce más confusión, más ansiedad, más distancia de Dios y de la paz que Él tiene disponible para ti ahora mismo. Hoy Dios tiene algo que decirte sobre eso. No una instrucción abstracta, una verdad que cuando la entiendas desde adentro, va a cambiar la relación que tienes con tus propios pensamientos. Y te la voy a contar a través de la historia de una mujer que pensó tanto, durante tanto tiempo, que casi pierde lo único que en realidad no podía permitirse perder. Se llamaba Presentación. Presentación Nájera, 47 años, maestra de primaria, en un pueblo del condado de Zapata, en Texas. Mujer de fe, desde niña que había cargado siempre con el tipo de mente que nunca termina de procesar nada del todo, que revisaba las conversaciones antes de tenerlas, que anticipaba los problemas antes de que existieran, que dormía repasando lo que había hecho ese día y planificando lo que haría mañana, como si el sueño fuera un lujo que no podía permitirse hasta que todo estuviera pensado 2 veces. No era un defecto que ella reconociera como tal, era su manera de funcionar, la manera en que había llegado a los 47 años sin grandes catástrofes visibles. Su mente siempre alerta le había evitado muchos errores. Le había ayudado a anticipar situaciones que otros no veían venir. En el trabajo era valiosa exactamente por eso. El problema era lo que esa mente le costaba cuando salía del trabajo, cuando llegaba a casa, cuando intentaba descansar, cuando intentaba orar, cuando intentaba simplemente estar con su hija Fernanda, de 16 años, sin que la mitad de su atención estuviera en algún escenario futuro que todavía no había ocurrido y que quizás nunca ocurriría. Fernanda lo notaba. Los adolescentes tienen un radar particular para detectar cuando el adulto que tienen delante está físicamente presente y mentalmente en otro lado. Y Fernanda había aprendido, sin que nadie le enseñara, a no contar las cosas importantes en los momentos en que su madre estaba de esa manera, a esperar, a guardar. Presentación no lo sabía. Eso era lo más doloroso. La situación que la llevó finalmente a un punto de crisis no fue dramática, fue pequeña, tan pequeña que si alguien la observara desde afuera, no habría entendido por qué ese momento específico fue el que rompió lo que resistió tanto tiempo. Fue una tarde de jueves. Fernanda llegó de la escuela con algo en la cara que Presentación, en un momento de presencia real, habría detectado de inmediato. Pero Presentación estaba en la cocina, con la mente en una conversación difícil que había tenido esa mañana con la directora de la escuela y que había estado procesando desde entonces.
Fernanda entró. Dijo hola. Presentación dijo hola. Fernanda fue a su cuarto. Nada dramático, nada visible. Pero esa noche, cuando Presentación fue a darle las buenas noches a su hija, encontró a Fernanda con los ojos rojos de haber llorado sola. Le preguntó qué había pasado. Fernanda tardó. Luego dijo, con la calma de quien ha decidido no dramatizar: «Nada, mamá, ya lo resolví». Y esas 4 palabras, «ya lo resolví», le llegaron a Presentación de una manera que ninguna crisis grande habría podido llegarle. Porque lo que escuchó no era que todo estaba bien, era que su hija había aprendido a no necesitarla para las cosas importantes porque no podía contar con que ella estuviera disponible. Presentación salió del cuarto de Fernanda, fue al baño, cerró la puerta y lloró de una manera en que no lloraba desde hacía años. No por la situación de Fernanda, por lo que esa situación le reveló sobre sí misma. Había estado tan dentro de su propia cabeza que se había perdido lo que tenía delante. Y lo que tenía delante era lo más importante que había en su vida. Esa noche se sentó en el suelo del baño, todavía con el agua corriendo, y le habló a Dios de la única manera en que le habló honestamente en mucho tiempo. Sin estructura, sin las palabras correctas, con lo que había. Dijo: «No sé cómo parar, no sé cómo callar esta mente. Lo he intentado y no puedo. Y mientras no puedo, me estoy perdiendo cosas que no puedo recuperar». Se quedó en silencio después de decir eso. Y en ese silencio llegó algo que no era una voz, pero que tenía la claridad de una. Un pensamiento que no venía de ella, sino que llegó a ella. Una frase de la Escritura que conocía desde niña, pero que esa noche tenía un peso diferente. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estad quietos, no como estado permanente de meditación, como decisión, como práctica, como el acto de elegir conscientemente detener la máquina de pensar, aunque sea por un momento, no porque los problemas desaparezcan, sino porque en la quietud aparece algo que el ruido constante del pensamiento propio oculta: la presencia de Dios y la claridad que sólo esa presencia produce. Antes de que te cuente lo que cambió para Presentación, necesito detenerme aquí. Si tú que me escuchas ya eres parte de este canal, gracias de verdad. Sé que hay personas escuchando que se reconocen en Presentación, que tienen esa mente que nunca descansa y que paga un precio que no siempre es visible desde afuera. Si todavía no te has suscrito y este contenido te está llegando, ese botón está ahí, y si ya lo tocaste, gracias por estar. Sigamos, porque lo que viene es el giro que transforma todo. Al día siguiente, Presentación hizo algo que nunca había hecho de manera deliberada. Decidió tomar 10 minutos antes de levantarse de la cama para no pensar en nada de lo que tenía que hacer ese día. Solo estar quieta. No rezar con palabras estructuradas. No planificar. No revisar. Solo estar en el silencio y dejar que el silencio fuera el silencio. Los primeros días fue casi imposible. Su mente se resistía con la terquedad de un músculo que lleva décadas contrayéndose y que no entiende la instrucción de soltarse. Los pensamientos llegaban. La lista del día, la conversación pendiente, la preocupación que no había terminado de procesar. Pero Presentación los dejaba llegar y los dejaba ir, sin engancharse, sin seguirlos, como nubes que pasan por el cielo sin que uno tenga que subirse a ninguna de ellas. 10 minutos, cada mañana. La segunda semana fue diferente, no porque los pensamientos dejaran de llegar,
sino porque empezó a ver algo entre un pensamiento y el siguiente que antes no había. Un espacio pequeño, un momento de quietud real donde nada estaba siendo procesado y todo estaba simplemente siendo. Y en ese espacio algo empezó a aparecer que antes no tenía lugar. Claridad. No la claridad de quien pensó mucho hasta llegar a una conclusión. La claridad diferente, más limpia, de quien dejó de pensar lo suficiente para que la respuesta llegara sola. Sobre Fernanda, lo primero que llegó en esa claridad no fue una estrategia, fue una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté cómo está de verdad, sin tener la mente en otro lugar? No lo sabía. Y no saberlo fue el comienzo de algo. Esa tarde, cuando Fernanda llegó de la escuela, Presentación apagó todo lo que había encendido. El teléfono, la televisión, los pensamientos que esperaban turno. Y cuando su hija entró, la miró. Realmente la miró. Fernanda sintió la diferencia. Los adolescentes también sienten eso. Se sentaron en la cocina. Presentación no preguntó por las notas ni por la tarea. Preguntó cómo estaba y esperó la respuesta con toda su atención puesta ahí, en su hija, en ese momento, sin ninguna parte de ella, en ningún otro lugar. Fernanda habló durante 45 minutos. Presentación no habló de la conversación difícil de la escuela que había estado procesando durante días. Ni lo recordó hasta la mañana siguiente. Y cuando lo recordó, notó que ya no pesaba de la misma manera, que 45 minutos de presencia real con su hija habían hecho algo que días de pensarlo no habían producido. La habían llenado de algo que el pensar nunca puede dar. Presencia recibida, conexión real, el tipo de experiencia que recarga lo que el exceso de pensamiento drena. Hay algo que Jesús dijo sobre el pensamiento ansioso que pocas veces se aplica a la vida cotidiana con la precisión que merece. En Mateo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? No puedes añadir nada con el pensamiento que no puedas tener sin él. No puedes adelantar el futuro pensándolo más. No puedes resolver el pasado revisándolo otra vez. No puedes cambiar lo que depende de otros dándole más vueltas en tu cabeza. Lo que el pensamiento excesivo produce no es más control sobre las variables que te preocupan. Produce la ilusión de control, mientras consume la energía que necesitas para vivir el presente que sí está disponible para ti ahora mismo. Confianza. Esa es la alternativa que Dios ofrece al exceso de pensamiento. No la confianza que ignora los problemas, la confianza que los pone en manos capaces y suelta el peso de cargarlos sola en la cabeza, como si el peso de pensar fuera a cambiar algo que solo el tiempo y la mano de Dios pueden cambiar. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad de analizar y prever y planificar y controlar. Esas son herramientas útiles en su lugar, pero cuando se convierten en el fundamento, cuando son lo que sostiene todo, y Dios queda como recurso secundario para cuando las herramientas fallen, el peso que cargas es tuyo solo, y nadie fue diseñado para cargar eso solo. Presentación tardó semanas en notar el cambio completo. No fue de un día para otro, fue gradual, como gradual había sido el endurecimiento de ese patrón durante años. 10 minutos de quietud cada mañana, la decisión consciente
de no seguir cada pensamiento que llegaba, sino elegir cuáles merecían atención y cuáles podían soltarse. La práctica de estar presente en los momentos importantes, en lugar de estar mentalmente en los que todavía no habían llegado. Fernanda lo notó antes de que Presentación lo viera en sí misma. Un día le dijo, con la directness particular de los adolescentes, que no tienen filtro cuando sienten que algo importante hay que decir: «Mamá, últimamente te siento diferente, como más aquí». Presentación la miró. Le preguntó si eso era bueno. Fernanda dijo: «Sí, mucho». Y en esas dos palabras estaba todo lo que Presentación había estado buscando durante años en el pensamiento y que había encontrado finalmente en la quietud. Hoy Dios te dice esto: deja de pensar tanto, no porque no debas pensar, sino porque llevas demasiado tiempo pensando sobre cosas que no se resuelven con más pensamiento, que requieren confianza y no análisis, que necesitan que sueltes la ilusión de control que el exceso de pensamiento te da, para que puedas recibir la paz que solo viene cuando confías en algo más grande que tu propia capacidad de procesar. La quietud no es vacío, es el espacio donde Dios puede hablarte con la claridad que el ruido de tu propia mente no le deja tener. Presentación. Lo encontró en 10 minutos de silencio cada mañana. Fernanda lo notó en la diferencia de 45 minutos de presencia real una tarde de jueves. Quizás para ti es diferente. Quizás es un camino diferente hacia la misma quietud. Pero el destino es el mismo. La paz que sobrepasa el entendimiento. La que no se piensa. La que se recibe cuando finalmente dejas de pensar tanto. Empieza hoy, con 5 minutos, con la decisión de soltar, aunque sea por ese tiempo, el peso de tu propia mente y ver qué pone Dios en ese espacio cuando tú dejas de llenarlo. Porque lo que Él pone ahí es siempre mejor que lo que tú pones. Siempre.